Buenas noches, mi nombre es Tayli Noemi Cocón y les voy a presentar el tema de choque séptico. El objetivo de la sesión, pues que los alumnos del quinto semestre de la licenciatura de enfermería conozcan acerca del choque séptico y todo lo que conlleva, desde conocer su fisiopatología hasta los síntomas que se presentan, como el diagnóstico y cómo tratarlo. En el caso de la anatomía y fisiología, el choque séptico pues es una condición crítica que resulta de una infección generalizada que causa una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada, llevando a una disfunción orgánica y un fallo circulatorio. También una respuesta inmune y sistémica, que básicamente es una infección y liberación de mediadores, que la septicemia comienza cuando pues el patógeno, ya sea bacteria, virus o hongo, invaden el cuerpo y liberan las toxinas, lo que lleva a la activación de la respuesta inmune. En el caso de las células inmunitarias, como los macrófagos y los neutrófilos, que producen citoquinas proinflamatorias, como en el caso de la TNFA, IL-1 y IL-6, que la TNFA es básicamente una hormona que estimula la fase aguda de la inflamación. La IL-1, que es la proteína producida por los macrófagos de un tipo de glóbulo blanco, que en este caso ayuda a los linfocitos a combatir las infecciones, y la IL-6, que es una proteína producida por los linfocitos T, entre otras células, que básicamente provoca fiebre y hace que los linfocitos B produzcan más anticuerpos. En desregulación inmune, en el choque séptico, esta respuesta inmune pues se descontrola con un aumento excesivo de las citoquinas, como ya había mencionado, que es la TNFA, IL-1 y L6. En ese caso, la respuesta inmune se descontrola con un aumento excesivo de las citocinas y que contribuye a la inflamación generalizada, con un daño endotelial y alteraciones en la coagulación. En sistema cardiovascular, pues se hace una vasodilatación y una disminución de la resistencia vascular de estas mismas citoquinas liberadas durante la respuesta inmune. En la disfunción miocárdica, pues son como que ya etapas más avanzadas. El corazón puede pues sufrir disfunción debido a las toxinas directas de las citoquinas que ya había mencionado y otros mediadores inflamatorios. Y en el sistema respiratorio, pues se da una hipoxia y una acidosis, que es la vasodilatación periférica y la mala perfusión de los pulmones, que puede resultar en hipoxia, y esto puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, donde en este caso los alveolos pulmonares pues se llenan de líquido, dificultando la oxigenación. También un edema pulmonar, que la fuga de líquido desde las capilares pulmonares hacia el espacio intersticial y alveolar, causando un edema, lo que pues en este caso contribuye a la insuficiencia respiratoria. En el sistema renal, que hace la disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones debido a la vasodilatación sistémica, que hace que haya una caída de la presión arterial. Y además los mediadores inflamatorios pueden reducir a una necrosis. Sistema hepático, pues las alteraciones de la función hepática, como la disfunción, es común en el choque séptico debido a la mala perfusión hepática y a la difusión microvascular. En la coagulación intravascular también se activa la masiva de la respuesta inflamatoria, aumentando la coagulación, lo que en este caso puede llevar a la formación de microtrombos en los pequeños vasos sanguíneos. Y esto pues en este caso se interrumpe el flujo sanguíneo en varios órganos,
lo que resulta una isquemia y hasta daño tisular. En etapas de choque séptico, pues etapa inicial es una etapa compensada, donde la presión arterial se mantiene dentro de los rangos normales o ligeramente bajo. El gasto cardíaco aumenta inicialmente para contrarrestar la caída pues, de la presión arterial. Y en la etapa progresiva, en la etapa de la presión arterial cuando cae aún más debido a la vasodilatación y se producen alteraciones más graves en los órganos como la insuficiencia renal, daño hepático y hasta dificultad respiratoria. En etapa irreversible, en esa etapa es cuando los órganos pues ya empiezan a fallar de manera que no hay irreversibilidad. La presión arterial es extremadamente bajo y a pesar del uso de líquidos y en este caso vasopresores. En la etiología del choque séptico, como ya había mencionado, son los agentes infecciosos responsables, que pueden ser bacterias, virus o hongos, o en este caso hasta parásitos. En las bacterias, las infecciones bacterianas son las causas más comunes de choque séptico, que en este caso las bacterias pueden invadir el cuerpo y liberar toxinas que desencadenan una respuesta inflamatoria masiva. Como las más frecuentes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae y Enterococcus como gram positivas, y como gram negativas el Escherichia coli y el Klebsiella pneumoniae. Y en bacterias como la Bacteroides y Clostridium. En virus, pues virus de la influenza, que es el virus de la gripe, el coronavirus, virus del herpes simple y citomegalovirus, que en este caso los pacientes son un poquito más inmunocomprendidos. Y en hongos, pues las infecciones como la Candida, Aspergillus y Cryptococcus neoformans. En parásitos, aunque menos frecuentes, pues son las infecciones también parasitarias que también provocan un choque séptico, como el Plasmodium, que es agente causante de la malaria, el Leishmania, que puede progresar en este caso una sepsis en una forma un poquito más grave, y Trypanosoma, que es causante de la enfermedad de Chagas. Y en factores de riesgo y comorbilidades, aunque pues en el caso de la etiología el choque séptico pues está directamente relacionado con los agentes infecciosos, ciertos factores de riesgo pues aumentan también la probabilidad de desarrollar esta condición. En este caso la edad avanzada, como los adultos mayores, la inmunosupresores, que son pacientes que en este caso reciben quimioterapias, medicamentos inmunosupresores o que tienen alguna enfermedad autoinmune. También enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática y la hospitalización y procedimientos invasivos, trauma o quemaduras graves o infecciones urinarias o respiratorias previas. En la clasificación, pues la clasificación de choque séptico según la sepsis, que la sepsis 3 es una actualización de los criterios para el diagnóstico y la clasificación de sepsis y choque séptico. De los criterios de diagnóstico, pues está la hipotensión persistente a pesar de la reanimación con líquido, que es menor a los 65. Necesidad de vasopresores para mantener la presión arterial media y o el paciente desarrolla acidosis láctica. Este enfoque enfatiza la necesidad de intervenciones intensivas como la administración de líquidos y los vasopresores. Clasificación en fases de choque séptico. Puede clasificarse en varias fases dependiendo de la respuesta del paciente. Fase inicial, que es sepsis,
que la sepsis básicamente es el término utilizado para descubrir una infección que induce una respuesta inflamatoria sistémica y se caracteriza por la presencia de infecciones y la respuesta inmunitaria alterada. En los criterios está la fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca elevada, respiración rápida, leucocitosis o leucopenia, presencia de infección confirmada. En fase de shock séptico, en esta fase, pues el paciente presenta hipotensión persistente que no se corrige con la administración adecuada de algún líquido. En los criterios, como hipotensión persistente a pesar de la reanimación, necesidad de vasopresores para mantener la presión arterial, acidosis láctica, disfunción orgánica como insuficiencia renal respiratoria o hasta hepática. Y en fase avanzada de choque séptico progresivo, en esta fase pues la disfunción orgánica ya se agrava y los sistemas vitales del cuerpo no pueden pues mantenerse. La hipotensión es un poquito más grave y el paciente entra en un estado de fallo multiorgánico, lo que lleva pues a un pronóstico extremadamente severo. En los criterios, fallo multiorgánico como renales, respiratorios, hepáticos, necesidad de apoyo avanzado para mantener la vida, ya sea en el caso de diálisis, ventilación mecánica, en acidosis persistente y otros desequilibrios metabólicos y posibles necesidades de soporte cardiovascular por membrana extracorpus. Y 3 clasificaciones según la respuesta del tratamiento. A medida pues de que el paciente recibe este tratamiento se puede clasificar según la respuesta clínica. Choque séptico compensado, que es cuando el cuerpo trata de compensar la hipotensión mediante los mecanismos como la vasoconstricción y la liberación pues de las hormonas. En choque séptico descompensado, pues en la capacidad del cuerpo para mantener la presión arterial y la perfusión de los órganos pues se ve un poco más comprometida. Y en choque séptico irreversible es cuando el choque séptico progresa pero no tiene una respuesta al tratamiento y ya pues hay un fallo multiorgánico y es probable que involucione o ocasione hasta la muerte. Y 4, que es la clasificación según su gravedad, que se clasifica en 3, también sobre la gravedad clínica, que es leve, moderado y severo. El leve, que es caracterizado por un estado inicial de choque con síntomas mínimos donde la pues hipotensión es corregida con los líquidos. Moderado, cuando la hipotensión no es corregible. Y severo, cuando la disfunción orgánica es evidente y requiere tratamiento agresivo con múltiples intervenciones, incluidos fármacos. En signos y síntomas, como en la primera fase de choque séptico, los síntomas son un poquito más similares que a una infección grave, que es fiebre o hipotermia, escalofríos, malestar general, dolor localizado. En síntomas cardiovasculares como hipotensión, que es presión arterial baja, taquicardia, relleno capilar lento. En síntomas respiratorios, taquipnea, dificultad para respirar, cianosis. En síntomas renales como la disminución de la producción de orina, anuria o hasta edema. Sistemas neurológicos como confusión o delirio o hasta probable coma. Y en sistemas metabólicos, acidosis láctica, hiperglucemia, alteración en los electrolíticos. Signos de difusión multiorgánica, en este caso son fallos orgánicos múltiples, como el corazón, los riñones, el hígado y los pulmones. En la coagulación intravascular dissémica, que es una alteración en la coagulación que lleva a la formación de pequeños coágulos y a su vez aumenta el riesgo de hemorragias. En síntomas de hipoperfusión, que es básicamente la deficiencia de la perfusión sanguínea en los tejidos, como piel fría y húmeda, mucosas pálidas o cianóticas. Y en criterios de gravedad está la escala de SOFA, que es una sepsis relativa. En los criterios pues está escala de Glasgow, la renal, que es creatinina y diuresis, hepático, que es la bilirrubina,
coagulación de plaquetas, respiratorio de su presión respiratoria y cardiovascular, de su presión arterial. También está la escala de NEMS, que son parámetros fisiológicos como frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno, su saturación de oxígeno en caso de EPOC, oxígeno suplementario si es que tiene, tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, niveles de conciencia y temperatura. El diagnóstico es una evaluación clínica que incluye una exploración física. Se le hacen exámenes físicos como hipotensión persistente, taquicardia, taquipnea, temperatura elevada o baja, cambios de estado mental, los criterios de sepsis 3 y choque séptico. También se le hace pruebas de laboratorios como hemogramas completos, lactato sérico, gasometría arterial, pruebas de función hepática, función renal, cultivos microbiológicos y pruebas de coagulación. En el uso del criterio Kiko-SOFA es pues una herramienta rápida utilizada para identificar a pacientes con riesgo de desarrollar una sepsis pues grave. Un diagnóstico diferencial en este caso es importante para descartar otras condiciones que pueden presentar síntomas similares al choque séptico, como hipovolemia, insuficiencia cardíaca aguda, reacciones alérgicas graves o anafilaxia. Y en tratamiento, la resucitación con líquidos, que básicamente es uno de los pilares del tratamiento inicial del choque séptico y se centra en restaurar el volumen intravascular y mejorar la perfusión de los órganos. Como líquidos intravenosos, monitoreo que es crucial para una respuesta hemodinámica del paciente, evaluando más el parámetro de la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la diuresis y la evaluación clínica. En este caso, si la hipotensión persistente, se debe considerar otros tratamientos adicionales como el uso de vasopresores. Que los vasopresores, como ya había comentado, si es hipotensión persistente, se administra vasopresores para mantener una presión arterial pues adecuada y asegurar pues una perfusión adecuada. Los vasopresores un poco más recomendados, que es la norepinefrina, que es la primera línea en el tratamiento de choque séptico, la dopamina y dopamina, que es ciertos casos, pero la norepinefrina generalmente es más preferida, y la vasopresina y monitoreo constante. Antibióticos, en este caso de amplitud inicial. En este caso, si es una infección, por lo que es vital administrar en este caso antibióticos, pero están los gram positivos, gram negativos, anaerobios y los hongos. Y en ajustes de antibiótico, pues una vez que los resultados de los cultivos de los que ya habían hecho antes y las pruebas de susceptibilidad se obtienen, en este caso los antibióticos deben ajustarse para cubrir el patógeno identificado de manera específica. Y en soporte respiratorio, pues oxígeno suplementario si es necesario, ventilación mecánica. En el control de la fuente de infección, está causando el choque séptico, puede implicar intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos. Drenajes de abscesos, si hay en este caso abscesos, ya sea en el abdomen o pulmón o piel. En extracción de dispositivos infectados, en este caso en un catéter, prótesis o otro dispositivo que esté involucrado en la infección. O el tratamiento de infección subyacente, si la infección es urinaria, respiratoria, abdominal o de otro tipo. Es necesario también tratar sobre la infección específica, a menudo que ya sean con los antibióticos digeridos. Y soporte renal,
que es común en el choque séptico, por lo que puede ser necesario proporcionarlo. Diálisis, monitoreo intensivo, que están los monitoreos hemodinámicos, de lactato, gases sanguíneos y electrolíticos. En tratamientos ya adicionales, control de la glucosa, terapia con corticosteroides, prevención de complicaciones trombóticas. Y en soporte nutricional, la nutrición enteral temprana es importante para mantener pues la función del sistema inmunológico y prevenir pues desnutrición en casos graves, y puede ser necesario la nutrición parental. Y en complicaciones, pues la difusión orgánica es una complicación más común y grave en el choque séptico, debido a la hipoxia tisular, la inflamación sistémica y difusión microvascular. Los órganos más afectados incluyen pulmonar, renal, hepática, cardíaca y neurológica. Y la coagulación intravascular disemida, que es la coagulación, que es una complicación grave en el choque séptico, que se caracteriza por la formación de microtrombos en el vaso sanguíneo. Esto en este caso puede provocar sangrado, trombosis, en el caso de hiperglucemia y difusión endocrina, que es la hiperglucemia que es común en el choque séptico debido a la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que en este caso induce a la resistencia de la insulina, que la disfunción endocrina puede empeorar el pronóstico y también puede contribuir a la difusión orgánica. Infecciones secundarias como fúngicas, que son pacientes inmunocomprendidos o aquellos que han recibido antibiótico. Infecciones nosocomiales, como los pacientes que están hospitalizados, que pueden ya ellos desarrollar un poquito más de infecciones. Y acidosis metabólica, que en este caso en el choque séptico, la hipoxia tisular y la insuficiencia orgánica pueden dar lugar a la acidosis metabólica. Desnutrición y pérdida de masa muscular, edema y sobrecarga de líquidos, falla cardíaca y shock refractario, trastornos electrolíticos y en este caso mortalidad. En los cuidados de enfermería, pues sería un monitoreo continuo, signos vitales. En este caso, pues controlar más que nada la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y pues en este caso temperatura, ya sea de 15 a 30 minutos, especialmente las primeras horas del tratamiento. En saturación de oxígeno, pues más que nada monitorear la oximetría de pulso y asegurar que pues los niveles de oxígeno estén dentro de los parámetros para no dar al caso de hipoxemia. En la diuresis, pues evaluar la función renal y la respuesta a la resucitación con los líquidos que se le ingresarían. Al lactato, que es medir los niveles de para evaluar la perfusión tisular. Y electrolíticos, que son los niveles de electrolíticos como sodio, potasio y calcio. O hasta administración de medicamentos como antibióticos, vasopresores, líquidos intravenosos. Resucitación con líquidos, soporte respiratorio, control de fuente de infección, manejo de hidratación y equilibrio electrolítico. Apoyo hasta psicológico, educación a paciente y familia. Educación a paciente y familia, que en este caso educación sobre la prevención de la infección, instrucciones hasta sobre el seguimiento.